en la jurisprudencia recurso de nulidad 1017-2024, se ha dejado de lado el principio de responsabilidad penal y responsabilidad individual y se ha instaurado el principio de solidaridad en la responsabilidad penal. Expresamente dice esa jurisprudencia que los miembros del comité especial son solidariamente responsables desde el punto de vista penal. ¿Cómo así? ¿Cuándo se cambió el título preliminar del Código Penal y se instauró una responsabilidad de ese carácter, ¿no es cierto? Es decir, los jueces son solidariamente responsables, ya no es lo que dice la ley orgánica, que solo el ponente es responsable por datos y hechos inexactos que fueron antes. Todos son responsables. No es así, la responsabilidad penal no funciona así. Máxime, si todos los que aplauden la teoría de la infracción del deber que establece autoría y no coautoría. Porque si hablamos de una coautoría, sí, tendría que construirse de fáctico que hay un plan de autor y todos los que participan son coautores. En ese caso sí, es recíproco. Lo que haga uno, al otro también le va a ser responsable porque forma parte de un solo rango. Pero las conclusiones no la presentan así. No la presentan así. Y por lo tanto, ahí vienen los problemas de la interpretación. Y finalizo señalando lo siguiente, que también lo toca Omar Candia con maestría. El tema de las llamadas pericias institucionales. En mi opinión, mal llamadas pericias institucionales. O son pericias o no son pericias. No hay que ponerle muchos nombres. ¿Cómo puede haber una pericia? ¿Cómo puede haber un artículo 201A mal redactado que colisione con el artículo 138 cuando dice pues, que en las pericias no se puede hacer determinación de responsabilidades en el ámbito penal? Y sin embargo, todo informe especial de la auditoría contiene determinación de responsabilidad penal. Y hay un abogado que ahí lo escribe. Y para corolario de todo esto, todavía lo tienes al frente, al procurador de la Contraloría, defendiendo una pericia que ellos mismos han hecho. Por lo tanto, juez y parte. Pero así se construye el sistema. Y así es que todos los que son imputados de ese delito y todos los defensores tienen que enfrentar la situación. Que debe que existir un delito de corrupción, por supuesto. Que tiene que ser mejorado, por supuesto, pero tienen miedo de mejorarlo, como fue en su momento que tenían miedo de mejorar el delito de terrorismo, el tipo penal. Y si se mejorase, nos evitaríamos que entre en confusión con otros delitos, como el de omisión de denuncia o el de denuncia compatible, omisión de función y denuncia compatible, o que hayan problemas, ¿no? De parte de los jueces y fiscales que toquen la puerta del legislador y le digan hay sensaciones de impunidad y por lo tanto necesito que restrinja más, quites y aumentes y haga. Al contrario, el legislador tiene que recurrir a buenos técnicos, al análisis de la jurisprudencia, de las situaciones que se van presentando y mostrar una fórmula que pueda cautelar, obviamente, los intereses del Estado, evitar la corrupción, ¿no es cierto? Pero también que eso lleve a concretas y decididas sanciones que no se puedan cuestionar desde la perspectiva de los derechos fundamentales de toda persona que es sometida a proceso, que es lo correspondiente en un Estado de Derecho. Entonces concluyo invitando a todos digamos, a leer esta obra, a obviamente utilizarla. Miren cuánto he extraído yo de la obra de información de sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, y que ahí reside lo valioso, porque entramos a discutir los temas y mostrar cómo la jurisprudencia está día a día, en algunos casos positivamente haciéndolo y en otros lamentablemente retrocediendo en cuanto a los principios y garantías. Muchas gracias. Aló, audio. Aló. Muchas gracias, doctor Pablo Talavera Helguera. Expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ex vocal supremo y jurista de amplia trayectoria académica. Continuando con el programa, presentación del libro a cargo del doctor Edward García Navarro,
quien compartirá una mirada crítica sobre la metodología, los aportes teóricos y la utilidad práctica del libro en la investigación penal y la actuación judicial. Adelante, doctor. Buenas tardes con todos ustedes. Me honra participar en la presentación del libro de Omar en presencia de destacados juristas que prácticamente ya han abordado todos los puntos esenciales del libro que hoy nos congrega. Por mi parte, tengo algunas líneas, si bien no tan críticas como se me ha presentado, pero sí subrayo puntos importantes luego de dar lectura al libro que me ha otorgado Omar. Omar Candia Aguilar nos presenta su ilustre trabajo académico titulado El delito de colusión y la prueba por indicios, una mirada desde la jurisprudencia y la doctrina. Yo creo que también desde la legislación, porque él reúne las tres fuentes principales que todo jurista debe tener presente. El mismo que es prologado por la jurista, colega, amiga, prácticamente yo le digo casi hermana, doctora Juliana Loza Ábalos. Y justamente en esta presentación también me honra estar presente con el doctor Pablo Talavera y el doctor Roberto Fernández sobre el mismo. El libro es editado y producido por la editorial Gridley, dirigido por Esteban Alvarado y Ana, que es también un gran amigo. Es un trabajo concreto, práctico, de, digamos, comprensión inmediata para saber los problemas principales desde la doctrina y la jurisprudencia, como así está en el titulado, de lo que corresponde a la figura de la colusión. Omar condensa en este trabajo su análisis dogmático y procesal, tiene esas dos perspectivas, resaltando, como ya indiqué, los problemas que se vienen dando, no solo desde la práctica de los fueros, sino también desde los estudios en los escritorios. Complementa su trabajo con una compilación virtual, digital, de las principales jurisprudencias actuales y relevantes, que no solo es un compilado, sino que también forma parte de su análisis cuando uno toma lectura de su estudio. Tomando en cuenta que ya se ha abordado aspectos procesales relevantes por juristas destacados en la materia, solo me queda reservarme dar mi apreciación del libro desde el punto de vista dogmático de la figura penal. Y de plano, la colusión como figura dentro del listado de los delitos funcionariales, o quiera llamarse delitos contra la administración pública, un dato nos ha brindado el doctor Pablo Talavera. Pareciera que el legislador peruano tiene esta insignia de delito en los estudios, en la estructura, en la criminalización, en comparación con otros países, y eso es cierto. Cuando uno toma lectura de libros españoles, brasileños, argentinos, chilenos, entre otros, alemanes, italianos, no vamos a encontrar una figura como la estructural de la colusión. Esto es, hace 3 años, con motivo de los casos en Lavallato, Brasil ha incorporado en su código penal un delito que estaba en su legislación penal y lo ha llamado fraude en las licitaciones públicas. Porque la colusión es un delito, entre comillas, moderno, con motivo del contexto en el cual se comete un acto de corrupción. Los procesos de contratación pública. Esta herramienta administrativa del Estado para adquirir bienes y servicios es un esquema delictivo que el legislador ha actualizado la figura de colusión y la ha maximizado, como vamos a ver a continuación en las apreciaciones de Omar sobre la figura penal. A mí solamente me queda subrayar que esta figura penal es tan antigua, porque viene del Código Penal Napoleón de 1810, Código de Sinomarcos españoles, el Perú lo arroja desde el año 1863 y está en el olvido, completamente en el olvido, hasta que en el año 2011, vamos a ver a continuación, se despierta con motivo a una intervención política de la figura penal. Vamos a verlo más adelante con los estudios que señala Omar.
Omar inicia los estudios reconociendo una problemática típica de la labor de criminalización primaria, a propósito que estamos justamente en una de las sedes del Congreso de la República. Y es, como él subraya, un populismo legislativo antes que una labor de política criminal. Eso es cierto. La tendencia, el mensaje político de acrecentar los marcos fácticos de la colusión agravada, incrementar las penas, es lo que ha dominado al legislador penal de 1991 y el artículo 384, que es el articulado que contiene la figura. Este subrayado de incremento de penas y agudeza fáctica típica es lo que Omar subraya y se identifica en las primeras páginas de su libro y de su estudio. A continuación, Omar Candia nos brinda un repaso de antecedentes y reconoce que la fórmula original del artículo 384 era de una colusión agravada, porque siempre ha sido así. Siempre ha sido una concertación con un resultado de perjuicio patrimonial. Esa es la etiqueta original de esta figura penal. Siempre ha sido así. Sin embargo, Omar nos hace recordar que a partir de la ley 29758 del 21 de julio del 2011 se forma un doble esquema de colusión. Colusión por resultado, colusión agravada y colusión simple. Nos lo presenta así. Y es que en ese año, o momentos posteriores, se encontraba en la agenda política justamente los delitos contra la administración pública y específicamente la colusión. Tribunal Constitucional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, hasta los medios de prensa estaban en debate de cuáles son los alcances de la figura. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, desconociendo los orígenes estructurales, como nos lo informa Omar, presenta una colusión bajo un esquema de colusión simple. El Poder Judicial, en su proyecto de ley, apostaba por una colusión agravada, como siempre ha sido así. Sin embargo, las presiones políticas generaron esta dualidad de colusión. Y a partir del año 2011 se desfigura la colusión porque también habían opiniones del lado de penalistas, no voy a decir nombres, que desconociendo el origen y la estructura que Omar en el año 2025 ya lo está identificando, en una figura de resultado, pero se incorporó una figura de actividad, de naturalización del origen de la colusión, bajo la tendencia populista, como menciona Omar. El bien jurídico protegido. En la página 62, Omar Candia pone su posición. ¿Por qué es tan importante el bien jurídico protegido? Porque si vamos a analizar los elementos estructurales de la colusión, debemos saber cuál es nuestra directriz de interpretación, y eso lo establece el bien jurídico protegido. Y para Omar, siguiendo la tendencia de muchos penalistas peruanos actuales, se trata de un delito pluriofensivo. Pero a mi modo de ver, y la presentación de Omar, veo que él plasma un bien jurídico dual ofensivo, ya que advierte la vulneración de dos bienes jurídicos en la página 62, probidad administrativa e imagen institucional. Y él fortalece esa posición en consonancia con una jurisprudencia, recurso de nulidad 59-2018 Lima No, donde se establecen los dos bienes jurídicos: actuación conforme al deber del campo e imagen institucional. Es la posición de Omar. Y frente a esa posición, desarrolla a continuación lo que es la colusión. Y él afirma que la colusión es un delito de encuentro de dos posiciones. Por un lado, el empleado público, nos dice Omar, que representa los intereses del Estado, y por otro lado, el particular, que representa sus propios intereses comerciales y empresariales. En esa confluencia, evidentemente, la colusión acontece cuando supera o se superpone la posición del particular. En otras palabras, prevalece el interés particular frente al interés estatal,
porque el empleado público defraudó al Estado. Esa es la presentación conceptual de la colusión que nos brinda Omar Khayyar en su libro. A continuación, distingue la colusión por modalidades simples y agravadas y lo presenta de manera concreta. Colusión simple es el acuerdo, la concertación, lo que lo presenta como un delito abstracto, delito de actividad. Importante esta característica para la operatividad de la figura en el litigio. Vamos a verlo más adelante. Y por otro lado, una colusión agravada, que no basta con la concertación o el acuerdo o pacto ilícito, sino que este debe terminar en un perjuicio para el Estado o una entidad que forma parte de esta. Esa es la colusión agravada, que evidentemente lo describe Omar como una figura de resultado o un delito de lesión. Sobre estas figuras, colusión simple y colusión agravada, desarrolla sus elementos estructurales. Voy a hacer mención de algunos elementos que nos presenta Omar sobre la colusión. Por ejemplo, el sujeto activo. Identifico como importancia en su aporte plantear un sujeto activo que intervenga directamente en el acuerdo o indirectamente a través de representantes. Cuando conceptúa la concertación, que es el núcleo presente en ambas modalidades de la colusión, nos resalta, y yo creo que esto es muy importante, los tres caracteres que vienen desarrollando la doctrina y la jurisprudencia. Todavía no está identificada en la estructura normativa de la colusión del artículo 384. A propósito, ya que está esto grabado, la Comisión del Código Penal debe atender estas tres características que Omar ya lo está desarrollando en su libro, que son una concertación ilegal, una concertación clandestina y una concertación con fines defraudatorios. Son las tres características que nos brinda Omar y que viene ya plasmándose en la doctrina y en la jurisprudencia para poder entender lo que es una concertación. Porque, como ya también anticipó los juristas que han hablado del libro, el legislador, o más que el legislador, el juez no tiene una directriz para entender lo que es concertar. Yo creo que por ahí la comisión reformadora del Código Penal debe tener estas tres características que resalta Omar Khayyar en su libro. Sobre el aspecto subjetivo, el autor tiene una posición indiscutible. Aquí solamente cabe imputación subjetiva por un dolo directo. Coincido completamente con tal posición. ¿Y por qué? Porque aquí, en una concertación, acuerdo, debe prevalecer las intenciones antes que los conocimientos. Por consiguiente, no cabe imputación, nos dice Omar Khayyar, no cabe imputación de colusión por dolo eventual. No es suficiente imputar los conocimientos. Hay que adicionar en ese análisis subjetivo si hubo determinación para la concertación. Más aún cuando en la colusión simple se le adiciona un elemento subjetivo fortalecedor. Coincido totalmente con la posición que nos brinda Omar en su libro. Sobre el intercrímenes, concretamente Omar nos dice que la colusión simple, como un delito de peligro abstracto, no tiene tentativa en comparación con la colusión agravada. Y en ese análisis cita Omar al insigne y desaparecido jurista maestro emérito Ramiro Salinas Sichel. Y dice, y cita una frase muy relevante, que la colusión simple es la tentativa de la colusión agravada, pero Omar no se conforma con esa afirmación y reconoce que esta afirmación no es tan sencilla y desarrolla supuestos que podrían contradecir esa posición, lo cual también coincido y evidentemente voy a analizar más esta posición de Omar. Y otra posición más que genera inclusive un interés de tesis es lo que dice Omar sobre la sanción de la tentativa de la colusión. Dice, la sanción por tentativa de la colusión agravada siempre será superior a la pena por la consumación de la colusión simple. Muy interesante esta afirmación. Voy a profundizar este análisis de injusto que podría ser relevante también para la Comisión Reformadora del Código Penal sobre el tema.
La prueba por indicios ya fueron desarrollados por los juristas que me han antecedido. Voy a concluir mi intervención sobre un problema actual en la jurisprudencia, que es la automática aplicación de los ilícitos administrativos como, digamos, supuestos para la colusión. En la página 89, Omar Candia dice: no podemos equiparar una ilicitud administrativa con un ilícito penal. Ambas tienen características, exigencias y naturalezas jurídicas totalmente distintas. Por tanto, pretender una sentencia condenatoria con irregularidades y ilícitos administrativos unilaterales es un despropósito y un exceso. Es cierto, sin embargo, se ha visto en la casuística sentencias que se han valido simplemente de irregularidades administrativas, partiendo desde las entidades de la Contraloría General de la República para afirmar la corrupción. Por eso es que yo me quedo con esta conclusión de Omar Candia, que es prácticamente las últimas páginas de su trabajo, la página 89. Omar Candia nos dice: no se puede sustentar una acusación fiscal, menos aún una sentencia condenatoria, con actos unilaterales del funcionario o servidor público que no precisen el nexo entre los hechos atribuidos en el acuerdo colusorio, porque este sería insuficiente. Concluye: de esta manera, los actos unilaterales máximos, si son irregularidades administrativas, nos conducen a ilícitos administrativos que no podrían tener relevancia penal. Hace algún tiempo he tenido la oportunidad de presentar la obra de Omar Candia titulada Delitos de lavado de activos, organización criminal y la extinción de dominio. Y al finalizar la presentación de su libro, le dije públicamente que esperábamos más productos académicos. Tengo la oportunidad de presentar otro libro más, Omar. Incluso antes de esta reunión, él me confesó que ya tiene otros productos. Y creo yo que me veo la necesidad, no creo ya la necesidad de decirle presencialmente que sigan los productos académicos como el presente, que no se agote la actividad académica, y vamos a estar muy interesados y ansiosos a la espera de su próximo producto académico. Muchas gracias por esto. Muchas gracias, doctor Edward García Navarro. Finalmente invitamos al doctor Omar Candia Aguilar, autor de la obra, para ofrecer sus palabras de cierre, expresar su agradecimiento y compartir con el público las principales conclusiones de su trabajo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Permítanme, por favor, poder expresar mis sentimientos de profunda gratitud a tan destacados maestros. A la doctora Juliana López, en principio, por haber tenido la generosidad, la deferencia de poder prologar esta obra, la pequeña obra. Al doctor Pablo Calavera, destacado jurista peruano. Al doctor Edgar García, gran maestro del derecho sustantivo penal. Y saludar también a todos los colegas abogados, alumnos de Derecho, que han hecho un espacio en su agenda para acompañarnos en la presentación de este texto. Queremos, o hemos querido, la intención de poder presentarles este libro es que se convierta en un instrumento para los colegas abogados. Para los colegas abogados que día a día están en los tribunales y que tienen que enfrentarse muchas veces a situaciones de profunda inequidad, de injusticia, y de enfrentarse a un modelo donde el principio de igualdad de armas se convierte solamente en teoría. Muchas veces las condiciones de igualdad entre el representante del Ministerio Público, que forma parte del aparato estatal, con el abogado litigante que defiende a un ciudadano, son totalmente inequitativas. Y lo hemos querido hacer
teniendo una visión holística del derecho. El abogado que defiende un caso tiene que ver la parte sustantiva y la parte procesal. Tiene que estudiar de manera holística el caso, entender la hipótesis criminal del Ministerio Público, el marco fáctico, la calificación jurídica y ver la carga probatoria, para ver si esta carga probatoria va a permitirnos comprobar o no la hipótesis criminal. El delito de colusión, dentro de los delitos de infracción del deber, probablemente sea uno que tenga una estructura bastante compleja. Y bastante compleja porque ha sufrido por varias variaciones legislativas. Desde su aparición en el Código Penal de 1991, a la fecha han sufrido 6 modificaciones. Y tiene una pena bastante elevada. Una pena bastante grave. La colusión, en su aspecto básico, de 3 a 6 años, la colusión agravada de 6 a 15 años, y si hablamos de circunstancias agravantes, estamos hablando de una pena que puede llegar hasta 20 años. Imagínense, estamos hablando de para nosotros, la libertad de un ser humano tiene que ver con uno de los derechos trascendentales, elementales, que realizan, que permiten concretar la dignidad humana. Es por eso que este texto lo hemos dividido en 2 partes, una parte sustantiva, que pareciese sencillo, ¿no? Pareciese sencillo entender la parte sustantiva, pero ya el doctor Edgar García nos ha ilustrado viendo algunos aspectos que son bastante problemáticos. Hay veces no se logra desarrollar de manera meticulosa cada una de las exigencias típicas que están en el tipo penal y que deben ser de exigencia obligatoria para poder hablar de una acusación fiscal por el delito de colusión. Y muchas veces observamos los elementos típicos y el Ministerio Público no se le exige que cumpla con cada uno de estos elementos. En el aspecto sustantivo, ya mis antecesores, los maestros del derecho, nos han hecho un desarrollo bastante meticuloso, pero sí quiero hacer referencia a algo que el doctor Edgar García dijo, puede ser o debe ser materia de una investigación. Y creo que hay 2 aspectos fundamentales, doctor. Por un lado, está en relación con la tentativa del delito de colusión. Hablamos, el doctor Ramiro Salinas Sicha, gran maestro del derecho penal, lo decía, si hablamos del delito de colusión simple, cuando no hay una afectación al patrimonio del Estado. Pero si se produce una afectación al patrimonio del Estado, ya estamos frente a una colusión agravada. Y pareciese que este razonamiento, esta aceleración, es fácil de entender, pero se puede problematizar. Y debo hacer referencia al doctor Parión Arana, quien problematiza justamente este problema en derecho sustantivo. Y nos dice, si logramos, si el actor, si el sujeto activo ha concertado y esta concertación idónea va a generar, es inminente la afectación al patrimonio del Estado, pero justo descubierto, estamos hablando ya de tentativa de colusión agravada. Miren estas sutilezas que pueden ser problematizadas y que de hecho inciden en la prognosis de la pena. Es un problema que seguramente las ciencias jurídicas penales, la jurisprudencia, nos ilustrarán. Pero que es importante decirlo porque consideramos que dentro de todos los aspectos sustantivos, esta puede ser, digamos, uno de los aspectos más problemáticos que puedan existir. Pero no quiero terminar mi intervención sin hacer referencia a algo que hemos visto en los últimos años
en los procesos, en las investigaciones, en las sentencias por el delito de colusión. Muchas veces hemos observado y hemos revisado, además, varios casos donde se llega a un simplismo legal y hacer determinaciones que lamentablemente terminan con sentencias cuando no se cumplen con las exigencias sustantivas, no se logra acreditar la concertación, no se logra tener una correcta valoración de la prueba por indicios. La prueba por indicios es harto usada en el delito de colusión. Probablemente hay una investigación que la menciona en el libro de Arrieta, que hace referencia, de acuerdo a un estudio jurisprudencial, sobre la incidencia de la prueba ilícita, de la prueba por indicios en el delito de colusión. Y en establecer que de cada 3 sentencias, 2 de estas recurren a la prueba por indicios. Y probablemente el porcentaje en los últimos años se haya incrementado. Y esto exige a los operadores del derecho a generar, en principio, el juez, una correcta valoración de la prueba por indicios. En el libro hemos puesto una relación de problemas en la actuación de la prueba por indicios. Y una de ellas, que seguramente en diferentes cortes superiores del país van a encontrar, que se confunde el indicio con la prueba por indicios. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y seguramente muchos colegas abogados que nos están escuchando han podido observar sentencias donde no hay prueba por indicio. Lo que hay es una relación de hechos-indicio. Y esta relación de hechos-indicio sustenta una sentencia condenatoria. Y por eso en el texto afirmamos de manera categórica que una simple relación de indicios no puede sustentar una sentencia condenatoria. Los indicios per se no son prueba. Lo que es prueba es la prueba por indicios. Es decir, cómo pasamos del hecho, indicio, a través de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia, a un hecho desconocido, que requiere necesariamente de un análisis académico. Tiene que ver con una inferencia, como el resultado de un razonamiento académico. Otro de los problemas que identificamos en el texto es que cuando se recurre a la prueba por indicios, esta tiene que ser explicada por el acusador. Tiene que decirnos, tiene que desarrollar el acusador cómo es que llega a la inferencia, a la conclusión de que el sujeto activo, la persona investigada, imputada, ha cometido el acto de concertación, ha cometido el tipo penal o ha desarrollado la conducta de colusión. Que este es otro de los problemas que también se encuentran. Muchas veces observamos resoluciones judiciales donde no nos explican cómo se llega a determinar la responsabilidad del imputado. Un tercer problema, que es además muy conocido, que los juristas que el día de hoy han tenido la deferencia y gentileza de presentar el libro, está en relación con las irregularidades administrativas. Ya hay una línea de interpretación jurisprudencial en el texto, por lo menos hacemos mención a unos cuatro pronunciamientos de la Corte Suprema y uno del Tribunal Constitucional, donde la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional indican que la irregularidad administrativa, axiológicamente, valorativamente, no puede equiparar a una colusión simple o una colusión agravada. Las irregularidades administrativas deben ser sancionadas, sí, pero por el derecho administrativo. El derecho penal es de última ratio, ¿no? Si hay otros mecanismos de control social, se tiene que recurrir a estos mecanismos de control social que son menos gravosos que el derecho penal. Y así hay que entender además el derecho.
Sobre los indicios débiles o circundantes, nosotros afirmamos, esta es una también afirmación que hacemos en el libro, que probablemente podemos encontrar discrepancias académicas, manifestamos que por sí solos no pueden acreditar una sentencia condenatoria. Y tomamos como base un estudio muy importante del doctor Luis Castillo Alba, quien desarrolla la naturaleza de los indicios débiles o secundantes. La legislación procesal peruana sí te permite una sentencia cuando estás frente a un indicio débil o secundante. Lo dice el artículo 158, numeral 3. Y te pone algunas reglas. Pero consideramos que el eje ferenda, estos excesos deben ser corregidos, porque para una sentencia condenatoria hay un estándar probatorio. Y ese estándar probatorio te exige certeza más allá de toda duda razonable. Y con un indicio débil, circundante, no vas a poder llegar a establecer de manera categórica esa certeza que te exige además una sentencia condenatoria. Y finalmente, otro de los problemas que hemos encontrado, que además salen de la praxis jurídica, es que se debe acreditar el nexo entre los hechos atribuidos como el acuerdo colusorio. Ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han desarrollado que frente a este tipo de delitos se debe de precisar cuándo, cómo, dónde, en qué consistió el pacto colusorio. Y muchas veces no se responde a estas preguntas en la teoría del caso y menos aún se desarrolla en la sentencia de los juzgadores. Y ese nexo entre hecho, indicio y acuerdo colusorio es fundamental. Es fundamental porque el derecho penal, la sentencia penal, trabaja con seres humanos, trabaja con la libertad de los seres humanos. Cuando alguien pierde su libertad, es muy doloroso para la persona, para la familia, para su entorno. Es por ello que la doctrina procesal, la doctrina sustantiva ha establecido también algunos mínimos que son de exigencia obligatoria para poder establecer responsabilidad sobre un individuo, sobre un ciudadano, sobre un imputado. Yo quiero finalmente reiterar mi sentimiento de gratitud a los autores que me acompañan, al congresista Edwin Martínez Talavera, que ha permitido generar este espacio para la presentación del libro, y a la editorial Gridley, que ha tenido la gentileza de tangibilizar nuestro texto en el libro que el día de hoy estamos presentando. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan, nos engalanan con su presencia en este recinto del Congreso de la República. Un fuerte aplauso para que todos nos Palabras finales a cargo del doctor Roberto Mamani Can, asesor legal del congresista Edwin Martínez Talavera. Adelante, doctor. Bien. Muy buenas tardes con ilustre participante de la mesa y público en general. Primeramente, me permito hacer la dispensa del caso por la presencia del congresista Edwin Martínez, toda vez que hoy está programado el pleno y se está debatiendo asuntos muy delicados y trascendentales que es en beneficio de nuestro país, conforme lo hemos palpado en la avenida Bancay con todas las organizaciones sociales bases de las instituciones públicas y también de los mineros. Con las disculpas del caso doctor Omar, miembros de la mesa. Definitivamente me permito, y es un honor dirigirme a este auditorio y a estar presente en esta presentación del libro, que definitivamente le saludo y felicito por este arduo labor, y definitivamente es un sacrificio para usted, doctor Omar, felicitarle al haber producido un texto bibliográfico en la especialidad penal. Y definitivamente al escuchar y desarrollar por los panelistas presentes, nos enriquecen el conocimiento jurídico y para seguir batallando en el arroz
en las esferas de los procesos judiciales, con las amplias experiencias que tienen los que nos acompañan, y también de usted, que da un aporte en el área penal. No más me queda decir, agradecerle la presencia de cada uno de ustedes, y me permito, en nombre del congresista Edwin Martínez, dar por clausurado este gran evento académico. Muchas gracias.